Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver multiplicación de potencias. ¿Qué es una potencia y cómo poder realizar una multiplicación de potencias? Si este video te resulta de utilidad, yo te invito a que me regales un like y te suscribas al canal. Sin más preámbulos, comencemos. Multiplicación de potencias. Una potencia representa el resultado de una multiplicación escrita de forma abreviada, la cual se repite de forma continua. Toda potencia se obtiene de un número llamado base y de un número pequeño llamado exponente. La base representa el número a multiplicar por sí mismo, mientras que el exponente nos indica la cantidad de veces que se debe de multiplicar la base por sí misma. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos 5 con exponente 2. El número 5 se le llama base y al número 2 se le llama exponente. El exponente es el número pequeño que se escribe del lado superior derecho de la base. Y el exponente nos indica la cantidad de veces que la base se debe de multiplicar por ella misma. En este caso, nos está indicando el exponente 2 que la base 5 se va a multiplicar por el mismo 5 2 veces. De esta forma, 5 al cuadrado es lo mismo que multiplicar la base 5 2 veces. 5 por 5 nos da como resultado 25. Hay que hacer notar que la base es 5 y que el exponente nos está indicando que la base 5 se multiplica 2 veces. De ahí que 5 por 5 nos da como resultado 25. Veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo tenemos base 3 y exponente 3. El exponente nos indica la cantidad de veces que la base se debe de multiplicar por ella misma. En este caso, la base, que es 3, se va a multiplicar por el mismo 3 veces, según nos lo indica el exponente. De tal manera que 3 al cubo es lo mismo que multiplicar 3 por 3 por 3. Veamos. Si primero multiplicamos 3 por 3, pues vamos a obtener 9. Si ahora este 9 lo multiplicamos por el último 3, 9 por 3 nos da como resultado 27. Finalmente, vemos que 3 al cubo es igual a 27. En este siguiente ejemplo tenemos la base 2 y el exponente 4. El exponente nos está indicando cuántas veces la base 2 se va a multiplicar por el mismo 2. En este caso, la base 2 se debe de multiplicar por ella misma 4 veces. De esta manera, 2 con exponente 4 es lo mismo que multiplicar 4 veces el número 2. 2 por 2 por 2 por 2. Veamos. Si primero multiplicamos 2 por 2, obtenemos 4. Si ahora 4 lo multiplicamos por 2, pues vamos a obtener 4 por 2, 8.
Y si finalmente multiplicamos ahora el 8 por el último 2, vamos a obtener finalmente el resultado de 16. Por lo tanto, 2 con exponente 4 es lo mismo que 16. Veamos un ejemplo más. Tenemos 4 con exponente 6. La base es el número 4 y el exponente el número 6. El exponente nos está indicando que la base 4 se va a multiplicar por ella misma 6 veces. Por eso 4 con exponente 6 es como multiplicar 6 veces el número 4. 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y por 4. Estamos multiplicando 6 veces el número 4. Veamos. Si primero multiplicamos 4 por 4, vamos a obtener 16. Ahora, si este 16 lo multiplicamos por el siguiente número 4, pues vamos a obtener 64. Si a continuación 64 lo multiplicamos por el siguiente número 4, vamos a obtener como resultado 256. Enseguida 256 lo vamos a multiplicar por el siguiente 4 y vamos a obtener como resultado 1024. Finalmente, 1024 lo multiplicamos por 4 para obtener como resultado final 4096. Por lo tanto, 4 con exponente 6 es lo mismo que 4096. Bien, veamos ahora cómo poder realizar multiplicación con potencias. Primero, vamos a ver cómo multiplicar potencias de la misma base y diferente exponente. Veamos un primer ejemplo. Queremos multiplicar 2 con exponente 3 por 2 con exponente 2. Como podemos ver, tenemos dos bases iguales, que en este caso es el número 2, pero los exponentes son diferentes. El primer exponente es 3 y el segundo exponente es 2. Cuando estamos multiplicando bases iguales con exponentes diferentes, debemos de hacer lo siguiente. La base, que en este caso es el número 2, se conserva. Sigue quedando la misma base. Y simplemente los exponentes 3 y 2 se deben de sumar. De esta manera, 3 más 2 nos da como resultado 5. Finalmente vamos a tener 2 con exponente 5. De esta manera el exponente nos está indicando que la base, que es el número 2, se debe de multiplicar por el mismo 2 5 veces. De esa razón tenemos que 2 con exponente 5 implica multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Es decir, estamos multiplicando la base 2 5 veces. Si multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, finalmente nos da como resultado 32. Veamos un segundo ejemplo. Queremos multiplicar 4 con exponente 4 por 4 con exponente 3. Como nos podemos dar cuenta, la base es la misma,
ya que en ambas la base es el número 4. Lo que es diferente, pues viene siendo el exponente. El primero es 3 y el siguiente exponente, perdón, el primer exponente es 4 y el siguiente 3. Por lo tanto, cuando multiplicamos bases iguales con exponentes diferentes, debemos de llevar a cabo lo siguiente. La base, que es el número 4, se conserva. Y los exponentes, al ser diferentes, simplemente se deben de sumar. En este caso, 4 más 3 nos da como resultado exponente 7. Ahora tenemos 4 con exponente 7. El exponente nos está indicando que la base 4 se debe de multiplicar por ella misma 7 veces. Por esa razón tenemos aquí adelante el 4 multiplicado por él mismo 7 veces. De esta manera, al multiplicar 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 y por 4, deberemos de obtener como resultado final 16.384. Esto lo podemos comprobar utilizando la calculadora. Siguiente ejemplo. Queremos multiplicar 5 con exponente 5 por 5 y como te darás cuenta, aquí no aparece ningún exponente. Cuando la base no tiene ningún exponente indicado, se le va a considerar siempre que el exponente que hay ahí es 1. Por lo tanto, como tenemos la misma base, la base se conserva y simplemente los exponentes se suman. 5 del primer exponente más 1 del segundo exponente, 5 más 1, 6. Por lo tanto, el exponente 6 nos está indicando que el número 5 se va a multiplicar por él mismo 6 veces. De esta manera, al multiplicar 6 veces el número 5, tendremos como resultado 15.625. Bien, esto es lo que hacemos cuando los números son enteros. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos como base números fraccionarios? Veamos un ejemplo. Queremos multiplicar la fracción 3/5 con exponente 2 por 3/5 con exponente 3. Como podemos observar, la base es la misma y el exponente es diferente. Para el primero el exponente es 2 y para el segundo el exponente es 3. Por lo tanto, si las bases son iguales, la base se conserva y simplemente los exponentes, al ser diferentes, se deben de sumar. En este caso, al sumar 2 más 3, obtenemos como resultado exponente 5. De esta manera nos queda 3/5 con exponente 5. Cuando se trata de elevar una fracción a un exponente, simplemente debemos de elevar tanto el numerador como el denominador. Es decir, vamos a elevar a la quinta el número 3 y al mismo tiempo el 5 también a la quinta. De esta manera, 3 a la quinta nos va a dar como resultado 243 y 5 a la quinta 3125. Recordemos que 3 con exponente 5 implica multiplicar 5 veces el número 3 y que 5 con exponente 5 implica multiplicar el número 5 veces. De ahí vamos a obtener
243 para el numerador y 3125 para el denominador. Finalmente, procedemos a dividir 243 entre 3125, de donde vamos a obtener como resultado final 0.07776. Y de esta manera podemos nosotros también trabajar fracciones elevadas a un determinado exponente. Continuemos. Ahora vamos a ver cómo multiplicar potencias de bases diferentes e iguales exponentes. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo, queremos multiplicar 3 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. Como podemos apreciar, las bases son diferentes. Una base es 3 y la otra base es 2, mientras que los exponentes son iguales. Cuando las bases son diferentes y los exponentes son iguales, debemos de proceder de la siguiente manera. Primero multiplicamos base por base. En este caso, multiplicar 3 por 2 nos da como resultado 6. Como los exponentes son iguales, el exponente se conserva. Y ahora nos quedó 6 con exponente 2. Por lo tanto, este exponente, número 2, nos hace hincapié a que el número 6 se multiplique por el mismo número 6 dos veces. De esta manera, 6 elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar 6 por 6, de donde obtenemos como resultado final 36. Veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo queremos multiplicar 5 con exponente 3 por 3 con exponente 3. Es fácil ver que las bases son diferentes. La primera base es 5 y la segunda base es 3, mientras que los exponentes son iguales. Cuando las bases son diferentes y los exponentes son iguales, debemos de realizar lo siguiente. Primero, debemos de multiplicar base por base. De esta manera, 5 por 3 nos da 15, y como el exponente es el mismo, el exponente se conserva. De esta manera nos queda 15 con exponente 3. Y aquí el exponente, que es 3, nos indica que la base 15 se multiplica por el mismo 15 3 veces. De tal manera que 15 por 15 y por 15 nos da como resultado 3375. Veamos un tercer ejemplo más. Queremos multiplicar 4 con exponente 4 por 5 con exponente 4. Podemos ver que las bases son diferentes. La primera base es 4 y la segunda base es 5, mientras que los exponentes son iguales. Por lo tanto, cuando las bases son diferentes y los exponentes son iguales, lo que se debe de hacer es, primero, multiplicar base por base. De esta manera, 4 por 5 nos da 20, y como los exponentes son iguales, el exponente se conserva. De esta manera vamos a obtener 20 con exponente 4. Y aquí el exponente nos está indicando
que la base 20 se multiplica por el mismo 20 4 veces. De esta manera, 20 con exponente 4 es lo mismo que multiplicar 20 por 20 por 20 y por 20. Multiplicamos el 20 4 veces y esto nos da como resultado 160,000. Bien, pero ¿qué sucede cuando los números ahora son fraccionarios? Veamos el último ejemplo. Tenemos que multiplicar 2 cuartos, es una fracción, 2 cuartos con exponente 2. Lo queremos multiplicar por otra fracción, 1/3 con exponente 2. Como podemos verificar, las bases son diferentes. La primera base son 2 cuartos y la segunda base 1/3, mientras que los exponentes son iguales. Cuando tenemos fracciones, el procedimiento sigue siendo el mismo. Es decir, primero debemos de multiplicar base por base. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 cuartos por 1/3. Recordemos que la multiplicación de fracción se realiza de la siguiente manera. Numerador por numerador. Es decir, el número de arriba por el número de arriba. 2 por 1 nos da 2. De igual manera, debemos de multiplicar denominador por denominador. En este caso, 4 por 3 nos da 12. Una vez que ya hemos multiplicado las bases, nos damos cuenta que los exponentes son iguales. Por lo tanto, el exponente se conserva. De esta manera nos queda 2 doceavos con exponente 2. Cuando tenemos una fracción y esta fracción la queremos elevar a un exponente, pues simplemente tanto el numerador, es decir, el número de arriba, como el denominador, el número de abajo, se deben de elevar al exponente que se nos está indicando. De esta manera, 2 al cuadrado implica multiplicar 2 por 2, 4. Y 12 al cuadrado implica multiplicar 12 por 12, 144. Finalmente, basta con dividir 4 entre 144, de donde obtenemos como resultado final un decimal 0.0277. Pues bien, de esta manera debemos de realizar la multiplicación de potencias. Como ves, hemos visto dos formas diferentes. La primera, cuando las bases son iguales y los exponentes son diferentes. Y la segunda, cuando las bases son diferentes y los exponentes son iguales. Bien, yo espero que con este video te ayude a entender cómo poder llevar a cabo la multiplicación de potencias. Hasta el próximo video.